Chicos, de nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva Bajaj Pulsar N250, que es en la actualidad y por el momento la nueva generación de motocicletas naked de origen indio, y la cual sin duda alguna estará durante todo el año 2022, llegando a la gran mayoría de países donde la marca tiene presencia comercial. En este video les contaré el precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Algo que debemos dejar en claro es que la nueva Naked de Bajaj es una motocicleta que llega principalmente a reemplazar los modelos Pulsar 220 de la marca, los cuales llevan más de 10 años en el mercado sin recibir actualizaciones, y no es una moto que reemplazará de ninguna manera el actual modelo Pulsar NS200, la cual por el momento se seguirá fabricando y vendiendo con normalidad en todo el mundo. Así las cosas, esta Naked 250 se convierte en el punto intermedio entre la NS y la Dominar 250, y eso claramente se ve reflejado en toda la gama de precios. Igualmente, cabe resaltar que el diseño de esta nueva generación 250, muy seguramente como nos tiene acostumbrados Bajaj, será reutilizado en otros modelos y podríamos ver más adelante este diseño en una futura Pulsar N180 o una Pulsar N150. La nueva Pulsar fue presentada oficialmente en octubre de 2021 en la India y es una motocicleta que destaca por todos sus atributos exteriores bastante innovadores para la marca india, mientras que por otra parte ha sido una motocicleta muy criticada por sus características mecánicas. Algo muy importante a resaltar sobre esta nueva Pulsar N250 es que es una motocicleta completamente diferente a lo que conocemos en el modelo Pulsar NS200, y uno de esos datos o puntos diferenciadores es que en el desarrollo de este nuevo modelo no estuvo involucrado, lastimosamente, el diseñador e ingeniero alemán Edgar Henrich, quien fue el mago y maestro que logró el diseño extraordinario de la Pulsar 200 NS original. En el apartado mecánico, este modelo de Bajaj destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 249 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 24 caballos a 8750 RPM y su fuerza de torque máximo es de 21.5 Nm a 6500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire con ayuda de un radiador de aceite, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades, cuenta con embrague asistido, su peso en seco es de 162 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 14 litros, su autonomía de consumo promedio es de 38 km por litro o 142 km por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 137 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva 250 destaca por esas líneas modernas y afiladas que se asemejan bastante a los modelos de Yamaha MT-15 y Yamaha MT-03. Al frente, en esta Pulsar sobresale el faro de diseño agresivo, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el tablero de instrumentos digital con cuenta revoluciones análogo, el conector de carga USB para celular, el manubrio semi-recto de una sola pieza, las aletas laterales que sobresalen del tanque, la pequeña defensa metálica y la quilla o pechera protegiendo el motor. En la parte media destaca el sillín de 2 piezas y de doble nivel, los posapié en aleación de aluminio y el sistema de escape de aspecto metálico y de doble salida. En la parte trasera tenemos las agarraderas laterales, el stop con luz LED, el portaplaca pequeño y el guardabarros sujeto al basculante. En la suspensión tenemos una horquilla convencional de 37 milímetros de diámetro y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochoke tipo Nitrox ajustable. En los frenos tenemos un disco de 300 milímetros de diámetro en la parte frontal con una pinza de la marca Grimeca de doble pistón y un disco de 230 milímetros en la parte trasera con una pinza de un solo pistón, y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo. En las llantas tenemos rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 180 en la parte frontal y 130-70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 165 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros.
Hablando del precio de venta de esta Pulsar en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en la India de 138.000 rupias indias, siendo más o menos un 5% más costosa que el modelo Pulsar NS200, el cual tiene un precio de venta en este país asiático de 133.000 rupias indias, y también es un 15% más económica que el modelo Dominar 250, la cual tiene un precio de venta de 159.000 rupias. En este orden de ideas, es muy probable que esta nueva Pulsar llegue a la región latina por un precio de venta al público de 11.300.000 pesos colombianos, unos $3.000 americanos al cambio actual, unos 63.000 pesos mexicanos, unos 16.500 soles peruanos y unos 15.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este nuevo modelo tiene que pelear en una categoría muy apretada y ajustada en todo el mundo. Aquí esta Pulsar N250 tiene que competir contra la Benelli TNT 25N, la Yamaha FZ25 primera y segunda generación, la Suzuki Gixxer 250, la Honda Hornet 2.0, la Apache RTR 200, la Bajaj Pulsar NS200 y la Honda CB 190R. Y además, un poco más costosas tenemos en esta categoría la Honda Hornet 250, la Dominar 250, la KTM Duke 200, la CF Moto 250 NK o 300 NK y la Husqvarna Sbarpilen 200 o 250. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.